Agenda 2030. Esto es entonces un plan de acción integral que va a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Esta agenda se aprobó en una Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 y allí se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de los cuales surgen unas metas para las cuales se tiene un compromiso común y universal de todos los países. Pero a pesar de eso está claro entonces que cada país deberá afrontar el reto de acuerdo a sus posibilidades del momento para poder conseguir todas estas metas de las que les hablo. Para desarrollar el tema tendremos una ruta metodológica que se divide en 4 momentos principales. Primero entonces está el pasado, presente y futuro de la profesión contable. Segundo, tenemos los aportes de la contabilidad a los ODS. Tercero, las contribuciones directas de la contabilidad, enfocándonos en unos ODS principales, el 3, el 4, el 8, el 11, el 12 y el 17 principalmente. Y finalizaremos con unas conclusiones donde hablaremos de unos retos, unos compromisos y unos beneficios a corto, mediano y largo plazo. Y además ahí estará entonces, como lo decía Karen, el espacio para que ustedes nos hagan sus preguntas y sus observaciones. Será muy enriquecedor para nosotros poder contar con sus comentarios de este tema que sabemos que no es tan común en nuestra profesión. Empecemos entonces, tenemos acá pasado, presente y futuro de la profesión contable. ¿Por qué es importante hablar de toda esta historia? ¿Sí? Les decía, ¿por qué es importante? ¿Nos colaboran, porfa, entonces apagando los micrófonos los demás? Listo, entonces, empecemos con el pasado. El pasado es importante porque al entenderlo entendemos que nuestra profesión es tan antigua como la misma humanidad. Desde que el hombre existe ha tenido la necesidad de llevar una contabilidad de sus ingresos y sus gastos. Por ejemplo, entonces, vemos acá en la presentación tablillas de barro. Esto pasó cuando el hombre primitivo hacía sus actos de comercio como el trueque y tenía la necesidad de saber qué herramientas y qué animales poseía o debía, y por medio de una tablilla de barro realizaba con símbolos. En la parte de arriba entonces ponía símbolos de las cantidades que tenía y en la parte de abajo lo que debía. Algunos conservaban las tablillas, pero otros entonces cuando necesitaban tomar nuevos registros lo que hacían era entonces con agua borrar la información y volver a iniciar. Eso tenía un problema grande, que no se podía tener trazabilidad de la información. En base a eso entonces fue evolucionando la contabilidad y en Roma principalmente surgieron los libros contables. Hay muchas evidencias en diferentes biografías y libros donde hablan de que los romanos eran supremamente organizados con su contabilidad, tenían incluso un contador que llevaba un libro contable por cada una de las actividades que realizaban, como la agricultura, que era tan importante para ellos. Después de esto, entonces, llega Luca Pacioli. Este señor era un profesor, matemático, economista y contador que estableció el sistema de la partida doble. La partida doble consiste entonces en que tenemos los mismos valores en el débito y en el haber, negativos y positivos, porque establecía que no podía haber un deudor sin un acreedor y viceversa. Y como sabemos, este sistema es actualmente utilizado, podemos decir que es la base de nuestra contabilidad. Ahí empezaron también entonces los estudios de los principios de contabilidad, y cuando llegó la revolución industrial y nos trajo tecnología y nuevos procesos, la contabilidad empezó a convertirse en un factor muy importante para las empresas y también para el Estado, porque como sabemos los contadores damos fe pública y esto hace que ayudemos con la misión del Estado de velar por los recursos públicos. Esto podemos decir entonces del pasado. En el presente nos encontramos con la globalización. ¿Qué trajo la globalización? La globalización trajo entonces que las organizaciones cambiaran la forma en la que realizan sus negocios. Asimismo, los contadores públicos hemos tenido que reinventarnos a través del tiempo para cumplir con estas necesidades. Es por esto que surge entonces, por ejemplo, la necesidad de tener un lenguaje homogenizado a nivel global,
del sistema contable, que yo como contadora colombiana pueda hacer un informe y una persona, por decir en Europa, lo lea un contador y entienda de qué estamos hablando, porque todos tenemos un mismo lenguaje. Es allí entonces cuando surgen unos estándares internacionales que conocemos como NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. En base a esos estándares empezamos a presentar la información contable por medio de estados financieros, ¿cierto? Que conocemos todos. Esos estados financieros, ¿cómo llegamos a ello? En la actualidad, la mayoría de las empresas cuentan con sus softwares, los adquieren de un proveedor de software y los albergan en sus servidores, en los servidores de sus empresas, y allá tienen su información. Efectivamente, estos softwares permiten que el proceso contable sea mucho más ágil a la hora de ingresar la información y preparar los impuestos y los diferentes estados financieros. Pero tienen una falencia, y es que hoy en día los contadores le dedicamos muchísimo tiempo a preparar la información y a montar los impuestos. Yo pienso que me atrevería a decir que eso nos toma un 80% de nuestro tiempo, dejando de lado entonces el análisis y las propuestas que le podemos hacer a las organizaciones para mejorar y para generarle valor a todo este tipo de empresas. Hay algo que me parece muy interesante, que quiero que se queden hoy con eso, y es que surge la información no financiera sobre la financiera. ¿Qué es esto? En la información financiera están todos estos estados financieros que ya conocemos, pero resulta que sobre estos estados financieros los contadores podemos montar unos reportes integrados de diferentes impactos, resultados y evolución que tienen las empresas en cuanto a la sociedad, el medio ambiente y por supuesto también lo económico. En base a todo esto que les he mencionado, surgen entonces nuevas expectativas del mercado global y colombiano, que nosotros como profesionales y también todas las áreas afines y demás profesiones tenemos que estar en la capacidad de satisfacerlas para poder asumir esos retos de una manera exitosa. Perdón. En el futuro entonces tenemos que aparece esa palabra innovación. Una palabra que ha generado temor y más en nuestra profesión, porque hay quienes dicen que entonces la profesión contable tiende a desaparecer, ¿cierto? Pero yo no considero que tienda a desaparecer, yo considero que la innovación efectivamente ya no constituye una opción para los profesionales, sino que es una obligación, pero de ninguna manera podemos concebir eso como una amenaza, sino que debemos verlo como una oportunidad. Y entonces diríamos, ¿pero cómo podemos innovar? Bueno, entonces existe la innovación a través de la digitalización, que nos va a permitir ser aún más eficientes de lo que ya somos con estos softwares que tenemos y tener más tiempo para lo que les decía, para el análisis, para aportarle valor a las organizaciones, para que los informes lleguen a tiempo, para tomar decisiones que realmente tengan un impacto en las empresas significativo. Pero bueno, también podemos innovar a través de la prestación de nuevos servicios. Por ejemplo, lo que les vamos a hablar hoy, que ya lo van a ver, se trata de contabilidad social. Son nuevos servicios que no existen y que la globalización exige que los tengamos, pero también desde los servicios que nosotros como profesionales ofrecemos, podemos mejorarlos e innovar sin cambiar lo que hacemos, ¿cierto? Tenemos también entonces que se viene la información contable 100% en la nube. En países como España, por ejemplo, esto es una realidad desde hace años y ya la mayoría de las empresas tienen su información 100% en la nube. Esto causa temor, hay algunas empresas colombianas que lo hacen, causa temor porque no tenemos en custodia en nuestros servidores la información de la empresa, pero estos sistemas permiten que todos los módulos de nuestra compañía estén de forma integrada, ¿cierto? Que estén integrados. Entonces, si en nuestra empresa tenemos un vendedor que digita una venta, esta persona sin tener que saber nada de cuentas contables, códigos o principios de contabilidad, va a ingresar su venta en un software y esa información va a llegar a nuestro software directamente de contador y vamos a tener toda la información lista. Esto efectivamente va a reducir mucho el tiempo que le invertimos a montar impuestos y preparar información y nos va a
permitir dedicarnos a otros temas muchísimo más importantes y que aportan mucho más valor a las organizaciones. Escuchamos también un término de robotización. Yo pienso que eso no nos puede asustar. Como les digo, lo que genera es una posibilidad, una nueva oportunidad de que los contadores no tengamos que dedicarle tanto tiempo a digitar la información en esos periodos contables, un trabajo que es tan desgastante. Entonces, todo esto que se muestra en algunas noticias o páginas como una amenaza, nosotros queremos que hoy se vea como una gran oportunidad para nuestra profesión contable. Tenemos entonces acá los aportes de la contabilidad a los ODS. ¿Cuáles son esos aportes que nosotros desde lo contable podemos hacer? Resulta entonces que para esto es importante que tengamos muy claro el término de sostenibilidad. Sostenibilidad es que en el presente nosotros tengamos la capacidad de satisfacer nuestras necesidades, pero sí que tengamos por eso que comprometer las posibilidades y necesidades que van a tener las generaciones futuras, ¿cierto? Para la sostenibilidad existen entonces 3 dimensiones, como lo vemos en esta imagen, del lado derecho. Sostenibilidad implica entonces un tema económico, un tema ambiental y un tema social. Para poder afrontar esos retos que traen esas dimensiones de la sostenibilidad, necesitamos aportes de los diferentes frentes de la sociedad, como son el gobierno, la sociedad, las organizaciones internacionales, las empresas y el consumidor, ¿cierto? Es ahí, en base a todo esto que les he mencionado, que surge entonces el término de contabilidad social. La contabilidad social lo que permite es medir el impacto que tienen las organizaciones en la sociedad. Cómo entonces estas organizaciones ya no se centran solo en un tema económico, sino que también se preocupan por generar un valor agregado a la sociedad, ¿cierto? Y para eso entonces es muy importante, y es lo que buscamos hoy, que nosotros desde nuestra profesión, como contadores, administradores o áreas afines, incluso en todas las profesiones, nos quitemos ese paradigma que nos hace pensar de forma reducida y evita y nos hace pensar, perdón, que la contabilidad simplemente se trata de un tema económico y financiero, no nos permite ver un poco más allá. Y es que hay que entender entonces que la contabilidad nos permite aportarle a la sociedad, entendiendo que la economía, lo social y lo ambiental funcionan de forma integrada y pueden generar soluciones bastante interesantes para las organizaciones. Entonces, ¿qué nos queda de eso que les acabo de decir? Que los contadores tenemos un papel muy importante en ese momento y una misión de entender que nuestro trabajo y los informes y los aportes que nosotros le podemos dar a las organizaciones van mucho más allá de un estado financiero o de montar impuestos cumplidamente, ¿cierto? Tenemos que abrir la mente y tener una visión más macro de nuestra profesión que nos permita entender todos esos retos que tenemos. Tenemos entonces que para medir la sostenibilidad nace un índice, el índice de sostenibilidad de Dow Jones, que tiene entonces también esas mismas dimensiones de la sostenibilidad y nos habla que en cada una de esas dimensiones tenemos que tener en cuenta unos criterios para evaluar a las empresas que desean pertenecer a este índice. ¿Qué es este índice? Es una lista que se establece con las empresas que a nivel global están preocupadas por tener un aporte más allá de lo económico y tener una responsabilidad social y sostenible, ¿cierto? Entonces, tenemos en la dimensión económica criterios como estrategias de gobierno corporativo, gestión del riesgo, manejo de clientes y proveedores, las estrategias tributarias que siguen siendo muy importantes, que se establecen a corto, mediano y largo plazo. En la dimensión ambiental, ninguna empresa, independientemente de su actividad económica, será ajena a esto. Productos y programas, cómo podemos tener ecoeficiencia, unas políticas ambientales que nos permitan tener impactos positivos en el medio ambiente y, por ejemplo, dentro de esas políticas ambientales, medidas de cambio climático, ¿cierto? Por último, entonces, aparece la dimensión social, donde evaluamos el talento humano, la inclusión financiera y la relación con la comunidad. Por ejemplo, es que
el empleo constituye uno de los principales aportes que las empresas le hacen a la sociedad, algo tan básico que sabemos que existe desde siempre, pero qué bueno que por medio de eso se pueda medir y se pueda llegar a un empleo de calidad. Los quiero dejar antes de que Cristian continúe con la segunda parte de la exposición, de la charla, y es que entiendan y que afronten ese reto de una manera consciente, abriendo su mente para que tengamos la capacidad de sacar todas esas necesidades que tiene la sociedad ahora con mucho éxito y aportándole bastante desde nuestra profesión. Los dejo entonces con Cristian, quien continúa con el siguiente tema. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Alexis Londoño Moncada. Pues primeramente agradecerles por permitirnos compartir este espacio, por brindarnos su atención y esperamos devolverles esa atención enriquecida gracias a estas ideas o aportes que venimos a compartir con ustedes en este momento. Como bien lo decía Juliana, pues hablamos de sostenibilidad contable y financiera en clave ODS. ¿Por qué decimos que lo hablamos en clave ODS? Precisamente por esta Agenda 2030, que lo que nos permite es mirar hacia el futuro, pensar en perspectiva. Cuando uno simplemente va mirando las necesidades del presente y va haciendo frente a ellas, digamos que se ve como inmerso en una situación que no le permite pensar más allá, proyectar, idear y ser creativo frente a las nuevas necesidades que nos plantea el medio y los retos. Por esto, la Agenda 2030 surge a raíz de que fracasaron lo que anteriormente llamaban los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio fueron trazados entre el 2000 y el 2015 y realmente fracasaron porque no hubo un entendimiento entre quienes los idearon y los ciudadanos de a pie que tenían que realizar estrategias para poder cumplirlos de una manera efectiva. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros desde la profesión contable podemos aportar a todos ellos. Sin embargo, para este espacio nosotros hemos elegido 6 objetivos de desarrollo sostenible que consideramos son importantes para el desarrollo, la erradicación de la pobreza y para generar bienestar, que es lo que desde nuestra profesión nosotros consideramos como un bien superior. Siendo así, uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales nosotros deseamos hacer énfasis es el objetivo de desarrollo sostenible número 3, el cual plantea salud y bienestar, entendiendo la salud y el bienestar a raíz de que, para darles algunas cifras, el progreso ha sido desigual tanto entre países como dentro de ellos. Es muy preocupante que en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, en un mundo produciendo cada vez más de lo que necesita producir, aún hayan personas muriéndose de hambre y que mínimamente no tengan sus necesidades básicas satisfechas y que aún no hayan personas viviendo sobre el umbral mínimo que tengan garantizadas sus necesidades. 7 millones de personas mueren cada año a causa de la exposición a finas partículas en el aire contaminado. Esta cifra lo que nos lleva a repensar y a replantear es si realmente el desarrollo es cada vez más industria, es cada vez más producción, es cada vez más en términos monetarios y no en términos de bienestar. Al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básicos y el 40% carece de protección social. 1.6 millones de personas viven en ambientes frágiles, es decir, con servicios sanitarios precarios. Entonces, digamos que en términos de salud, muy importante que dentro de nuestras organizaciones, como contadores,
no aceptemos que las compañías a las cuales les vamos a prestar los servicios de contabilidad tengan a personas de manera informal o que siempre estén buscando estrategias de cómo reducir salarios o mirar cómo evaden todas estas obligaciones laborales que se entienden dentro de la organización, porque todos estos esfuerzos que nosotros hagamos dentro de las organizaciones principalmente van a disminuir estas cifras preocupantes en términos de garantías laborales dentro de la organización. Estas cifras van a impactar un tema nacional y posteriormente esas cifras a nivel nacional nos van a reducir esos índices preocupantes que tenemos a nivel global, que son los que realmente movilizan esta Agenda 2030. En materia educativa, muy importante, hoy en día no se trata solamente de aprender o memorizar o de saber hacer X o Y proceso. Hoy en día lo que tenemos que desarrollar es la capacidad de aprender a aprender, aprender a innovar, aprendizaje basados en retos, aprendizajes basados en proyectos, para que de esta manera nos vamos adaptando más fácilmente a las nuevas dinámicas que nos propone un mundo que desde siempre ha sido cambiante. Para nadie es un secreto que el mundo no es un relojito que funciona de manera sincrónica, sino que tiene altibajos y tiene circunstancias. Las circunstancias son todas aquellas situaciones sobre las cuales no tenemos ningún control, pero que de alguna u otra forma afectan nuestros estados de ánimo, nuestra situación financiera, pero que con información y adaptándonos a ellos podemos gestionar de la mejor manera posible. El trabajo decente y crecimiento económico es el ODS número 8. En este ODS lo que tenemos que tener muy claro para seguir afianzando las relaciones es el tema de la informalidad. Se estima que 172 millones de personas en todo el mundo estuvieron sin trabajo durante el 2018 y se plantea que para la fecha esto va a ir aumentando en un millón cada año. Esto se presenta por dos situaciones principales. Una, por la expansión y la globalización, porque hoy en día de manera remota podemos tener un profesional más cualificado de otros países brindándonos asesorías, por ejemplo acá en países en vía de desarrollo, como nos llaman, a Colombia en este sentido, y que le aportan valor a las organizaciones. Entonces, esto que nos dice no es precisamente que lo veamos como una amenaza al tema de la expansión o el tema de la globalización, sino como una oportunidad para exigirnos, para prepararnos y adaptarnos a ese tema cambiante. El otro tema importante con este ODS es el tema de la informalidad. Muchas personas aún no cuentan con todas las garantías laborales y esto de alguna u otra forma desincentiva la participación de muchos individuos en el aporte hacia el crecimiento y desarrollo económico. Otro factor importante en este ODS es a qué realmente le estamos llamando crecimiento y si el crecimiento únicamente lo vamos a seguir midiendo en términos de PIB, considerando que el PIB, y más aún en esta pandemia, podemos concluir que el PIB es un mecanismo de medición insuficiente. ¿Por qué? Porque simplemente te mide la cantidad de bienes y servicios que es capaz de producir un territorio en un tiempo determinado. En este caso, entonces, un tema como, por ejemplo, la obsolescencia programada, que es lo que hacen muchos comercios para darle una vida útil reducida a ciertos electrodomésticos, a ciertos productos, para que en cierto tiempo esas personas tengan que hacer un proceso de recompra, pues esto me aumentaría considerablemente el PIB, pero valdría la pena preguntarnos si realmente esos crecimientos, si esos desarrollos, si esos bienestar, o si por el contrario un PIB menor, pero que me garantice una mayor cobertura para toda la población, es realmente el objetivo final de todo esto que empezamos a plantear dentro del tema de la sostenibilidad. Es muy importante también el tema de ciudades y comunidades sostenibles. Sobre este tema, muy importante el tema de las viviendas seguras y asequibles, inversiones en transporte público. Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan el 60% al 80% del consumo en energía y al menos el 70% de las emisiones de carbono. Eso también es muy importante porque dentro de las organizaciones podemos empezar a plantear ese ahorro que, si bien es cierto,
dentro de la organización pueden ser cosas mínimas para algunos, para otros puede representar una reducción significativa de costos, es mirar cómo hacemos una proyección para que nuestras instalaciones o las de nuestra compañía empiecen a hacer esa transición hacia los paneles solares, y que, si bien es cierto, en el corto y mediano plazo puede representar una inversión cuantiosa significativa, en el largo plazo pues tendrían unas retribuciones, considerando que se van a ver disminuidas las facturas por el pago de la energía, y paralelamente a esto vamos a estar construyendo realmente un desarrollo sostenible que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos y que nos ayude a optimizar y a hacer uso de los recursos de una manera más efectiva. El otro ODS es el ODS número 12, que tiene que ver con el tema de producción y consumo responsables. En este tema, los quiero invitar a que indaguen, a que se informen sobre dos conceptos muy importantes, uno que es la economía solidaria y otro que es la economía circular, porque son dos economías emergentes. Más allá de lo que nos hablan los gobiernos con un tema de marketing, es que entendamos el fondo y qué es lo que buscan cada una de estas. La economía circular simplemente es decir, hasta ahora hemos venido trabajando con un esquema de economía lineal, y es decir, producción, venta, consumo, desecho, ¿cierto? Pero lo que plantea la economía circular es, bueno, ¿cómo optimizo los recursos al momento de producir? ¿Cómo hago la venta de una manera más efectiva? ¿Cómo cualifico y educo mejor al consumidor para que luego de toda esta cadena que es vital para poder existir como humanidad, nuevamente esos desechos o residuos que yo genero durante el proceso de producción, distribución y consumo, nuevamente se reincorporen a esa cadena de valor, generando nuevas utilidades y también disminuyendo la explotación que le hacemos al medio ambiente para poder satisfacer nuestras necesidades básicas en el presente. El otro ODS, que es muy importante y sobre el cual quiero hacer un principal énfasis, es el ODS número 17, que nos plantea las alianzas para lograr los objetivos. El tema de las alianzas es fundamental porque, como les mencioné anteriormente, los objetivos del milenio, que eran llamados ODM, fracasaron precisamente por eso, porque no hubo una correcta articulación entre el sector público, entre el sector privado, entre la academia, y peor aún, la ciudadanía no sabía ni siquiera qué significaban esos ODM y cómo podrían desde su cotidianidad aportar a la consecución de los mismos. Es muy importante también tener muy claro que el tema de los ODS no es simplemente un capricho o un tema que esté popular en el momento, o que se busque por un tema simplemente de marketing o tratar de vender más, o uno creer que es innovador o atractivo, sino que realmente también puede representar rendimientos económicos importantes para el corto, mediano y largo plazo. Para sustentar un poco esto que digo, les voy a compartir una cifra. A 2016 las inversiones sostenibles alcanzaron una cifra de 18.2 billones de dólares a nivel mundial. Esto quiere decir que hay todo un mundo por explorar si desde nuestras organizaciones nos ideamos y creamos estructuras y proyectos que le apunten a temas sostenibles y a temas verdes. El mercado de bonos para los negocios sostenibles está creciendo, y una prueba de esto es que en el 2018 los bonos verdes globales alcanzaron una inversión de 155.500 millones de dólares, y esto ha representado también un crecimiento del 78% más que en el 2017. Entonces, como vemos, es una economía que viene creciendo, es una economía que, si bien es cierto, como se los dije anteriormente, nos plantea unos retos y unos compromisos en el corto plazo, pues a largo plazo es una tendencia que va creciendo, y todas estas inversiones que hagamos van a tener buenas retribuciones y buena rentabilidad en el mediano y largo plazo. Dentro de los sectores que más han movilizado recursos en Colombia, por ejemplo, han sido el conflicto armado, el desarrollo rural sostenible
y la protección ambiental. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de todos estos recursos se canalizan a través de ONGs que de alguna u otra forma no tienen una cultura del ahorro, no tienen una cultura de la inversión y no tienen una cultura de la optimización de los recursos. Entonces, ¿cuál es la invitación para los contadores y para quienes estamos dentro de esta profesión? Apropiémonos también de esas organizaciones y démonos estructuras que les permitan a ellos entender cuáles son las prioridades para que de alguna u otra forma aprovechemos todos esos recursos que se traen desde el exterior a través de las donaciones, a través de las remesas, para que planteemos procesos efectivos y eficaces dentro de nuestro país y así podamos movilizar cada una de las agendas y podamos transmitir a toda la ciudadanía, a todo el territorio, realmente un concepto de sostenibilidad y progreso. Ya para ir concluyendo y redondeando las ideas, les quiero plantear unos retos. Sí, Cristian, qué Les pena. voy, Cristian, qué les voy a pena. plantear... Sí, Sí, dale, tranquila. qué pena. Yo, como les había comentado desde el inicio, como es una plataforma gratuita, les recomiendo que, perdón, en este momento vamos a proceder a cerrarla y volvemos a ingresar con el mismo link que se les envió para que Cristian pueda terminar porque ya nos da solamente 40 minutos. ¿Listo? Volvemos Perfecto. a conectarnos en un minuto.